¿Qué está pasando con los eólicos y por qué tanta gente se está movilizando en España y concretamente en Cantabria? La situación en la que nos encontramos en Cantabria es la de que mientras algunos polígonos están cayendo, como es el ejemplo del de San Pedro del Romeral, en territorio de Burgos, están empezando otras propuestas descabelladas a lo largo de todo el territorio. Estas nuevas propuestas, como podría ser el polígono eólico del Escudo, se cimientan desde su base en la ilegalidad absoluta. En primer lugar, es importante aclarar que esto no se trata de una cuestión política, en la medida en la que ha quedado demostrado que cada vez que un partido entra en el gobierno, de repente ve todo el interés que tienen las eólicas. En este vídeo lo que vamos a hacer es explicar a qué se debe esta oposición que ha encontrado los polígonos eólicos, por qué los vecinos de los pueblos llevan años manifestándose, por qué las juntas vecinales, excepto una, han votado todas en contra y por qué la parte técnica de la CROTU también ha votado en contra. En primer lugar, es importante aclarar que una de las principales críticas que tiene el tema eólico es la burbuja que representa. Es una burbuja económica, como otros ejemplos que tenemos en España, como puede ser el aeropuerto de Castellón o las autopistas de Madrid. Es decir, la rentabilidad en este caso no es realmente una prioridad, ya que mientras el dinero siga llegando de Europa, habrá alguien que se beneficie y no es necesario que sea verdaderamente rentable. A este respecto, parece conveniente aclarar que lo que es renovable es el viento, pero no los materiales ni la infraestructura que generarán la energía. Una de las principales críticas que tiene la trama eólica consiste en su ineficiencia energética. Es decir, se ha comprobado que la tasa de retorno energética es muy baja y a menudo negativa. ¿Qué significa esto? Que la energía que se necesita para extraer todos los materiales que se necesitan para su construcción y para transportarlo hasta el punto en el que funcionarán, no será compensada por la energía que estos propios molinos generarán en toda su vida útil. Y aquí es donde nos encontramos con el siguiente problema por el que se acusa a la trama eólica de ser una trama. El problema de los materiales que se necesitan para construir estos polígonos. Estos materiales, en primer lugar, hay que aclarar que son escasos, como el níquel, el litio o el cobalto. Estos materiales son escasos y cada vez cuesta más extraerlos, tanto económicamente como a nivel técnico. Vemos que los eólicos solo son la punta del iceberg de todo un sistema extractivista. Queda evidenciado que estos desmesurados proyectos, además de ser muy costosos, son prácticamente inviables. Los materiales cada vez son más escasos y más difíciles de extraer. Y su extracción implica un gasto energético que en ningún caso van a compensar los eólicos que se construyan con ellos. Otro de los grandes problemas por los cuales se acusa a la trama eólica de ser una farsa es porque la red eléctrica que tenemos no tolera la propuesta que ellos proponen, y lo saben bien. Es decir, que los eólicos que proponen ni siquiera pueden estar funcionando porque no hay una red que lo tolere. Esta sería una explicación de por qué a menudo nos encontramos con tantos polígonos con los molinos parados en días de viento. A este respecto es muy importante aclarar una cosa. ¿Hay escasez de energía en España? Sí, innegablemente. Pero el consumo de energía eléctrica en España solo representa un 20% de la energía que se consume. Es decir, el otro 80% se correspondería con el petróleo y con combustibles. Algo que no puede sustituir la electricidad por muchos molinos que pongamos. Principalmente, la energía que usamos se gasta en industria y en el automóvil. ¿Cuál es la alternativa que propone esta gran industria? La del coche eléctrico. El coche eléctrico es la primera tecnología que ha creado el ser humano que requiere absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, lo cual ha dejado claro que es imposible por la escasez de materiales. No hay una red eléctrica que tolere el coche eléctrico y no hay materiales para hacerlo posible. Por eso destacamos que a estas empresas realmente no les importa la eficacia, ni mucho menos la rentabilidad, siempre que haya dinero de Europa que pueda seguir soporteando estos proyectos desmesurados. Por otra parte, tenemos un tema muy importante, que es el tema de la soberanía energética y el tema de la democracia, que se están saltando todas estas propuestas y que nuestro gobierno está legitimando. Los proyectos que existen en el territorio se proyectan en monte de utilidad pública, pero hay que recordar que son actividades económicas privadas, es decir, no hay un beneficio que vaya a repercutir en la comunidad, ya que el único dinero que ellos van a poner es el de sus impuestos y desde aquí aseguramos y adelantamos que son ínfimos en comparación con la devaluación del territorio y del terreno que van a generar a nivel económico, sin pedir ningún tipo de consentimiento a las personas que nos veremos afectadas por ello. Hay lecciones que ya nos han dejado muy claras estas empresas en el resto del norte de España, donde otras comunidades nos alarman de que no dejemos entrar estas propuestas en nuestros territorios.
Ha quedado claro que estos proyectos no son económicamente rentables. Ha quedado claro que no son medioambientalmente sostenibles. Si entráramos en estos aspectos podríamos quedarnos días enteros. Ha quedado claro que ni siquiera son eficientes energéticamente. No se puede aludir a una emergencia climática o a una emergencia energética. No es cierto que vayan a compensar la necesidad energética que tiene nuestra comunidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los lugares donde se ponen estos eólicos suelen ser, curiosa y casualmente, en zonas despobladas y rurales, como las nuestras. Y esto se hace básicamente porque se tiene en cuenta que nosotros, que por cierto somos los que menos energía consumimos, no nos vamos a movilizar. Somos una zona poco problemática para su imposición. Somos, como ellos nos llaman, una zona de sacrificio. Si nosotros dejamos entrar estas propuestas en el territorio, no solo vamos a perder las pocas oportunidades de futuro que nos quedan, sino que vamos a ser las herramientas para el desfalco económico privado de empresas que ya han demostrado a lo largo de los años que no se caracterizan por su labor social, sino que especulan con un bien como es la electricidad de una forma bastante miserable. Ha quedado demostrado que los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo no tienen ningún reparo al vendernos a la especulación eólica. No están dispuestos a proteger los intereses de las personas que aquí vivimos y prefieren beneficiar a empresas privadas que ni siquiera están en la zona antes que los intereses de las personas que aquí vivimos. Más que nunca tenemos que demostrar, como ya hemos demostrado en otras ocasiones, que nuestra palabra y nuestra unión tiene efecto. Así lo hemos demostrado en muchas de las propuestas que se han presentado, pero todavía tenemos que seguir al pie del cañón, porque al mínimo despiste van a seguir sentando propuesta tras propuesta, esperando que alguna de ellas consiga fraguar. Nosotros tenemos una responsabilidad para nosotros mismos y para nuestro territorio, que es el de protegerlo y protegernos de la especulación y de la avaricia de empresas privadas que ven en nuestro territorio una oportunidad para ensalzar su patrimonio. Somos conscientes de que son muchos los problemas que amenazan a nuestro territorio, que nuestra ganadería, sector principal de nuestra economía, está claramente amenazado. Tenemos muchas razones para estar prevenidos en torno a estas empresas que ven en nuestras casas y en nuestros hogares una oportunidad de especulación.